Buenas tardes, continuamos con nuestras mesas en el cuarto coloquio internacional de argumentación y retórica. En la mesa 3, retórica, literatura y educación superior, tenemos dos participantes, van a tener 40 minutos cada uno de exposición y posteriormente se abrirá un espacio para preguntas y comentarios. La primera participación corre a cargo de José Juan Pérez Ramos de UNACH y Francisco Javier González Rivas de UNACH, con la ponencia Una mirada en torno a la formación en argumentación, el caso de los programas de filosofía y derecho. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos. No sé, Tania, ¿me escucho bien por ahí? Si me pudieras nada más confirmar, ya que acabo de configurar un micrófono que conseguí ahorita por la necesidad de poder participar. Pues gracias en principio a los y las organizadoras de este evento académico, como tiene que ser en toda participación, me parece a mí, un agradecimiento correspondiente a los y las organizadoras, y en especial a la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas, que hace posible esta anfitrionía virtual. Quiero platicarles un poquito el contexto de cómo nace este trabajo que hemos titulado La mirada a la formación de argumentación en Derecho y en Filosofía. Pues resulta que yo estaba en una clase de lógica con la doctora Diana, que hoy es la principal organizadora del evento, y pues me lanza este desafío. Yo, como su estudiante de lógica, aún en pañales en estos temas de argumentación y de lógica, pues decido entrar al desafío. Y bueno, hacemos un trabajo, proyectamos una investigación que se mueve desde el ámbito de lo descriptivo, una suerte de análisis de cómo está la situación de la formación jurídica que va a ser expuesta por su servidor, y por otra parte, cómo se encuentra el tema de la argumentación en materia de formación filosófica. No sé si voy a intentar compartir mi pantalla en aras de poder pues presentar aquí un material que hemos preparado. Déjenme ver, nada más quiero comenzar en esta parte. Bien, lo hemos titulado, como venía comentando, Una mirada en torno a la formación de la argumentación. El objeto principal es discurrir respecto a cómo influye en los procesos formativos de pregrado la enseñanza de la argumentación y, obviamente, su correlato, que es la lógica. Esta exposición pues va a tener dos grandes vertientes. Una, en principio, sería aproximarnos teóricamente, históricamente también, al análisis de la influencia de la argumentación. En un segundo momento, ampliaríamos respecto a algunos modelos que hemos estudiado de cómo se enseña la argumentación y la lógica en esta formación de pregrado. Y en tercer lugar, hablaríamos de las perspectivas o prospectivas profesionales en torno a la argumentación en el campo del derecho. Bien, ¿cuál es el presupuesto con el que iniciamos esta investigación? La idea formal con la que se motiva este trabajo que hoy presentamos tiene que ver con la justificación de las determinaciones que se hacen en el campo de las decisiones políticas, podríamos decir, antes de enunciar que sean decisiones tomadas a partir del derecho. Naturalmente, el aparato político utiliza, en este caso, su instrumento de coacción, que tenemos que decirlo de manera científica, es esto, a partir de las leyes para poder tomar estas determinaciones. Ahora, las determinaciones públicas tienen que pasar por un tamiz de concienciación y de racionalidad. Y aquí ponemos unos ejemplos. Vamos a pensar en los siguientes hipotéticos que ahora quiero poner nada más como una suerte de provocación al debate y que quizás pudiéramos ampliar en lo sucesivo. Pensemos, por ejemplo, en la determinación que hace una autoridad fiscal en el sentido de que es mandatorio pagar los impuestos. Es decir, pensemos que todos un fin de semana nos levantamos y pues con un gran entusiasmo le decimos a nuestros familiares: fíjate que estoy súper feliz y súper emocionado porque me toca pagar el impuesto predial. Por ejemplo, los mexicanos y las mexicanas tenemos que pagar un impuesto por la tenencia del patrimonio, de los bienes inmuebles. Pues, yo creo que nadie en su sano juicio haría esta reflexión. Sentir
una suerte de felicidad, de armonía por tener que pagar un impuesto, porque al final pagar un impuesto significa un detrimento al patrimonio con el que cuentan las familias mexicanas. Ahora, este razonamiento, quizás un razonamiento bastante o muy poco trabajado, podríamos decir, pero es un ejemplo efímero. La idea es ponerlo a contraluz con la determinación, por ejemplo, que pasaría si el día de hoy yo saliendo de mi trabajo, al momento de abordar mi vehículo, alguien llega con una pistola por la espalda y me dice que le dé la cartera. Pensemos que en la cartera yo tengo la misma cantidad monetaria de lo que me costaría pagar el impuesto predial al que me he referido. Al final, si se obedece el mandato tanto de la autoridad como de la persona que me está obligando, me está coaccionando por medio de la amenaza que yo le dé mi cartera, en ambos casos, si lo pensamos reflexivamente, el resultado material va a ser un detrimento a esa cantidad de dinero que yo tengo en la cartera. Que pensemos un poco en un caso hipotético, en un mundo en el que no hubiese necesidad de pagar impuestos, yo creo que serían muy pocas personas las que de su propia voluntad irían y entregarían su dinero al fisco para que recaudara dinero y hiciera obras en beneficio de los demás y de las demás personas. En fin, solamente son posturas hipotéticas que ahora nos sirven para poder encaminar nuestras reflexiones. La idea central, la idea neurálgica entonces de la exposición es que estos mandatos, estos mandamientos, estas normas coactivas van a encontrar una justificación externa a partir de la modalidad en la que estos presupuestos son argumentados. Y de ahí, pues, se torna necesaria la idea de formar abogados y abogadas con énfasis en argumentación. Porque estos abogados y abogadas el día de mañana son aquellas personas que también van a estar promulgando leyes y van a estar estableciendo mandatos de la entidad política para con los gobernados y las gobernadas. Ahora, la intención de esta formación en argumentación iría pensada no a la idea del vencer, y creo que ayer habíamos abarcado un poco esta imagen acerca de que en los procesos contradictorios se imponía una razón ante la otra, a veces inclusive bajo este argumento de autoridad. Es decir, porque yo mando, porque yo tengo el poder, me impongo sobre mi contrincante argumentativo. La finalidad de la argumentación tendría que estar pensada a partir del convencimiento. El convencer que el resultado normativo que invoca a la acción o a la conducta ha pasado por un proceso de razonamiento y que estas consecuencias se derivan de premisas lógicas que no hacen absurda la consecución de los fines. Por eso, aquí nosotros hemos apuntado que la percepción de este proceso argumentativo es un proceso colaborativo. Y aquí yo he, digamos, en un ejercicio de comparación histórica, he elegido un argumento que basa sus reflexiones en la propuesta que hace, por ejemplo, Sócrates en el Teteto, que ahora voy a comentar un poco más adelante. Piensen ustedes que el Teteto es un diálogo en el que específicamente no se trabaja el tema de la dialéctica, la retórica y la argumentación. La finalidad de este trabajo de Platón, que obviamente Platón pone en boca de Sócrates los argumentos, pues no es específicamente girar en torno a este tema que hemos elegido el día de hoy. Más bien, el interés de Platón es discurrir respecto a la ciencia, hacia el conocimiento y hacia las modalidades del saber. Sin embargo, es muy interesante, y ahora voy a poner esta imagen para explicar un poquito por qué hemos elegido específicamente este diálogo para ejemplificar la idea liberal de la argumentación que se da en el marco de este diálogo. Pues resulta que Sócrates se encuentra con el maestro de matemáticas, Teodoro de Cirene, y le pide que le presente a un joven o que le presente a una persona con la cual pudiera desarrollar una interlocución. Y bueno, Teodoro le dice que ha conocido a un muchacho que se llamaba Teteto, que era, a pesar de su corta edad, a pesar de su juventud, pues un chico que había alcanzado
una gran capacidad de abstracción en el campo de las matemáticas. Comienzan a desarrollar la interlocución con este, obviamente conocido ya, método socrático a base de preguntas y respuestas, en el que ya de entrada, por ejemplo, podemos ver esta forma dialéctica argumentativa que se da en el marco de las discusiones socráticas. No era el hecho, por ejemplo, de que Sócrates recitara un argumento memorístico con la finalidad de ser aplaudido por sus interlocutores. Antes bien, la intención socrática de este modelo liberal de argumentación era precisamente desafiar el conocimiento previo en quienes le escuchaban, en los receptores del mensaje, y construir a partir de preguntas y respuestas un nuevo conocimiento. Entonces, la finalidad de esta argumentación es una finalidad dialéctica. Ahora bien, en el proceso discursivo, Sócrates viene preguntándole a Teteto qué entiende por conocimiento o por saber. Teteto va dando sus argumentaciones, va dando sus respuestas, y, por ejemplo, cuando la discusión se torna madura, cuando ya se han agotado algunos elementos en la investigación que se ha comenzado a realizar, bueno, digamos, Teteto se queda en un momento atónito, que esta era también una postura que tomaban los interlocutores con Sócrates en este proceso de dar a luz las ideas, pues era un proceso cansado y también doloroso. Y entonces Sócrates le dice a Teodoro, ¿quieres entrar a la guerra de argumentos? Como incluso llega él a llamarle, y pues, Teodoro le dice que no, le dice, bueno, pues esto para una persona de mi edad y en mi condición sería muy vergonzoso que yo entrara y que fuese humillado por esta carrera discursiva en la que ustedes dos han emprendido. Hay algunas afirmaciones que son bastante chocantes en este diálogo, si lo pudiéramos pensar de esta manera. Cuando Sócrates toma la palabra y comienza a refutar algunos presupuestos sofistas, por ejemplo, el argumento protagórico de que el hombre es la medida de todas las cosas, que obviamente en el estudio posterior pues, se ha determinado que incluso eso lleva a un argumento regresivo al infinito, lo que incluso Sexto Empírico llamaría perítrope. Pero la parte que nos interesa es cuando Sócrates comienza a cometer en contra de la profesión de la abogacía. Evidentemente no lo dice con esas palabras, pero sí hace referencia a las personas que han estado trabajando en tribunales y que apelan a encontrar la verdad del juez. Uno de los argumentos que a mí me llama mucho la atención en este diálogo, que precisamente es a donde yo quiero llegar, no al tema del conocimiento ni a la discusión que se torna alrededor de este gran tema, sino a la crítica constructiva que hace Sócrates respecto a la función argumental de los abogados. Lo primero que Sócrates pone en la mesa es que los y las abogadas no siempre están velando por hallar la verdad. O sea, para un abogado y una abogada, lo más importante no suele ser el conocimiento de la verdad histórica de los hechos. Realmente lo que les interesa en muchos casos, no generalizo, pero sí en un gran caso, en una gran mayoría de casos, se nos instruye a los que nos formamos en derecho a que lo importante es ganar. Y para ganar no importa pues que al final del día no hayas tenido la razón o que no hayas encontrado la razón de los hechos. Lo que importa es que un tribunal o un juez o una jueza te otorgue la razón. Y esta forma de entender la argumentación en la función de la representación de los abogados y las abogadas para Sócrates es una forma muy primitiva de la función argumental. Déjenme nada más leerles textualmente, por ejemplo, un par de sentencias que a mí me parecen muy interesantes y que valen mucho la pena para seguir problematizando lo que hemos tratado de advertir. Vean ustedes, por ejemplo, lo que dice en estas líneas Sócrates, bueno, más bien Platón en boca de Sócrates, en el diálogo del Teteto. Al parecer, los que desde su juventud han frecuentado los tribunales o sitios semejantes han sido educados como sirvientes, si se los compara con hombres libres, que han sido formados en filosofía y en este tipo de ocupación. Los miembros de este coro no somos servidores de los argumentos. Luego, obviamente, Sócrates hace una división entre los que llegan a los tribunales a endulzar el oído de los jueces y las juezas y los filósofos y las filósofas que hacen uso de la argumentación
sin tener que deberle nada a nadie. Y dice lo siguiente: los miembros de este coro no somos servidores de los argumentos, sino que los argumentos son nuestros, como si fueran nuestros criados, y cada uno de ellos aguarda a terminar cuando nos parezca. En efecto, no nos preside un juez o un espectador que vaya a imponernos una pena o liderarnos. Finalmente, esta última aseveración que hace también Sócrates me parece muy interesante. Dice: aquellos, refiriéndose a los sofistas, en cambio siempre argumentan sin tiempo libre, pues los apremia el flujo del agua. Habría aquí también que explicitar que en los ejercicios retóricos que se celebraban en la Grecia de Sócrates, se medía el tiempo con un reloj de agua. Por eso tiene cabida esta afirmación que hace Sócrates en el sentido de que a los sofistas les apremia el flujo del agua. Y no les está permitido argumentar sobre lo que quieren, ya que el adversario está ahí sobre ellos. Sus argumentos tratan sobre alguien quien es su camarada de esclavitud. Por todo esto se vuelven vehementes y agudos, puesto que no saben más que adular a su amo con un argumento, sino también halagarlo con su acción, pero en cuanto a su alma, se vuelven pequeños e incorrectos. Vean, entonces esta forma de entender la argumentación en la antigüedad ya era capturada por la filosofía antigua, por estas disquisiciones que había celebrado Sócrates y que naturalmente se amplían, por ejemplo, en el Gorgias, en el Sofista, donde evidentemente la función principal del diálogo es arremeter en contra de la retórica y del sofista, ¿no? Pero aquí es importante ver cómo esta tesis que ya era presentada en la antigüedad, pues tiene cabida en la formación actual de la abogacía, al menos así lo vemos desde la perspectiva local. Ahora, quisiera yo presentarles, por ejemplo, voy a dejar esta parte para el final, porque creo que ya estoy un poco excedido en tiempo. Yo no sé, por ejemplo, ahí si puede observarse esta gráfica que tenemos en la pantalla. Aquí hay una somera investigación evidentemente no era posible expandir el campo o el objeto de estudio a una amplitud tal que estudiara todas las universidades del país. Pero hemos elegido algunas universidades en las que podemos ver algunas habilidades que se enseñan en el marco de la formación del abogado y de la abogada. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, podemos encontrar que en segundo semestre de la formación se oferta oratoria forense y debate jurídico. En noveno semestre se oferta litigio estratégico, que son habilidades de exposición más que de argumentación y de lógica. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, por ejemplo, en el sexto semestre se oferta juicios orales. Tampoco vemos ahí un precedente formativo en argumentación, ni en lógica, ni en ninguna área del conocimiento relativa. En la Universidad Autónoma de Chiapas, en nuestra universidad, por ejemplo, en el primer semestre de la formación se expresa técnicas de expresión oral y escrita. También son habilidades de expresión del lenguaje. Y vean, por ejemplo, esta es una escuela privada, una escuela particular de enseñanza del derecho aquí en el estado de Chiapas, que también está muy bien ranqueada. Se oferta litigio estratégico en el octavo semestre, oratoria en el segundo semestre, y por ahí podemos ver argumentación en el tercer semestre. En la Universidad de las Américas en Puebla, en séptimo semestre hay técnicas de litigación oral, y en la Universidad Iberoamericana hay técnicas de litigación oral también. Finalmente, en las últimas dos universidades vemos que esta enseñanza o este campo disciplinar es reiterado. Ahora, ¿cuál es la conclusión, digamos, temprana a la que podemos llegar con la exposición de estas ideas precedentes? Después, como lo habíamos comentado el día de ayer, de estas reformas tan trascendentales que se dan en nuestro país, una, por ejemplo, en el 2008, que tiene que ver con la materia de seguridad y justicia, de donde se deriva, por ejemplo, el establecimiento de los procesos adversariales en nuestro país, y posteriormente la gran reforma en materia constitucional de derechos humanos de junio del 2011, se insertan en los planes académicos de la licenciatura de pregrado, de la formación de pregrado, estas habilidades que están encaminadas a la forma en la que se expresan los argumentos.
Y la crítica constructiva, y esto lo digo con todo el respeto y el cariño que pueda ser posible, la crítica constructiva que nosotros proponemos es que antes de pensar en el matiz y en la forma en la que se expresan las ideas, lo correcto sería instruir a quienes nos formamos en la carrera de Derecho los argumentos lógicos con los que se crea el derecho, que eso valdría la pena mucho dejar claro, no se está haciendo de manera adecuada en la formación de pregrado y que se ha destinado a una formación de posgrado en maestría y doctorado. Inclusive hay posgrados en otras latitudes del mundo, por ejemplo, este posgrado en argumentación que hay en España, en la Universidad de Alicante, que es uno de amplia calidad. Hay algunos otros también doctorados que se dan en Inglaterra, etcétera, pero que no ha permeado, al menos aquí en la formación profesional del abogado y de la abogada, porque la tesis o la hipótesis principal por la cual se forman y se siguen formando a los abogados en nuestro país es que lo importante es ganar y lo importante al final del día no es que se gane con argumentos lógicos deductivos, sino que se gane porque se ha vencido en un juicio. Bien, yo por temas de tiempo dejaría hasta aquí mi participación para poder darle oportunidad al maestro Francisco Rivas, que va a hacer lo propio con el ámbito de la formación en filosofía. Muchas gracias, estimado José. Bueno, me gustaría que me apoyaras todavía ahí con algunas de las diapositivas. Ok, sí, ¿Sí? la vuelvo a presentar, sí, olvidaba que aquí tenemos la misma, voy a ello. Perfecto, si no la presento yo por acá. No, ya está por acá. Y sí, efectivamente, digamos, en este mismo sentido, en este mismo ánimo, hemos tratado de pensar, digámoslo así, a la idea del derecho o la formación de nuestros estudiantes de derecho, pues más bien en un sentido como profesional, ¿no? Nos hemos centrado en el tipo de currícula que ellos han venido desarrollando y a partir de eso hemos tratado de pensar que el derecho, al menos en la educación de pregrado, no rebasa el nivel de una profesión al servicio del sistema jurídico, ¿no? Digamos que de cierta manera, ¿no? Las técnicas, los conocimientos, las teorías que de pronto aprenden nuestros abogados, pues, digamos, permiten solamente resolver necesidades sociales concretas que tienen que ver con el ámbito jurídico, ¿no? Y en ese sentido, parecería que nuestros abogados no pueden rebasar o estarían de cierta manera incapacitados para rebasar el nivel puramente privado de la impartición de justicia, es decir, el nivel contractual. Y en ese sentido, digamos, habría como una especie de problema, ¿no? ¿Me podrías apoyar ahí con la siguiente, José? Porque, digamos, de cierta manera, la forma en la que se han estructurado los planes de estudio, ¿no? Que ven a los profesionistas, incluyéndonos a nosotros como filósofos o cualquier otro que haya pasado por la universidad, tiene que ver con que somos poseedores de un cierto saber técnico, especializado, capaz de resolver las necesidades tanto del entorno social, en términos de la administración burocrática de la justicia, como en términos de las necesidades sociales en el ámbito del mercado. Y en ese nivel es que se piensa a los estudiantes universitarios. Por eso es que, digamos, la idea de la currícula basada en competencias, ¿no? Ha sido tan, digámoslo así, celebrada, ¿no? Aunque bueno, ya nosotros trataremos de hacer alguna especie de crítica, ¿no? Y justamente en eso es que se define, en ese ámbito de la currícula, digámoslo, entendido con base en competencias, es que se define a la disciplina propia del derecho. Porque el derecho va a ser en este caso un conjunto de conocimientos organizados, ¿no? Que van a servir simplemente para la resolución de ciertas fórmulas o de ciertos conflictos formales, ¿no? Y bueno, de cierta manera, esta perspectiva disciplinaria del derecho como una especie de aprendizaje de resolución de conflictos o de aprendizaje del uso de las normas y de las técnicas,
pues podría reducir un poquito la idea de lo que originalmente podríamos tener como, bueno, un buen abogado o una buena abogada, ¿no? Y en ese sentido, para construir, digámoslo así, un criterio disciplinar, es decir, qué es lo que estudian los abogados o las abogadas, pues tendríamos que definir efectivamente cuál es este objeto de estudio. Y resulta que aquí es donde los planes que hemos revisado, pues nos dejan con un gran vacío, porque me podrías apoyar con la siguiente, José, porque resulta, ¿no? Que algunos de los objetivos que tienen, ¿no? En general, el objeto de estudio de la disciplina del derecho, pues se centran particularmente en estos 4 que yo he enumerado aquí. Parece que los abogados lo que estudian, en primer lugar, son los códigos procedimentales o los códigos legales, etcétera, ¿no? Y entonces tienen que aprenderse un montón de códigos, tienen que aprenderse un montón de procedimientos, ¿no? Y con eso, de cierta manera, adquieren su expertise dentro del área o podrían cubrir las necesidades sociales que nos pide, digamos, la impartición de justicia, ¿no? Pero bueno, por otro lado también podríamos pensar, y eso lo hemos visto mucho, al menos en la matrícula, por lo menos, perdón, en la currícula, al menos de la UNACH, de nuestra licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNACH, y que tiene que ver con que los planes de estudio, un gran grueso de las materias, están centrados en el derecho procesal, ¿no? Realmente es impresionante ver la cantidad de materias que están dedicadas al derecho procesal civil, derecho procesal agrario, derecho procesal penal. Y entonces el abogado lo único que aprende son los procedimientos, digamos, o legales, ¿no? Y se aprende una técnica ahí, ¿no? Claro, tiene su complejidad, ¿no? Y en el mejor de los casos, que digamos, ¿no? Tendríamos un estatuto, una idea de que los abogados o el objeto de estudio de nuestras currículas es los razonamientos jurídicos. Es decir, las jurisprudencias, teoría constitucional, teoría acerca del derecho, teoría o dogmática jurídica, etcétera, ¿no? Que digamos serían los temas fundamentales del derecho. Resulta que, o los temas centrales en el sentido en el que de cierta manera son los doctrinales o los sistemáticos, se dejan un poco de lado, ¿no? Derecho constitucional aparece, me parece, solo una vez, ¿no? Teoría del Estado aparece por ahí en algún momento, ¿no? Y bueno, realmente muy poco el objeto de estudio de nuestras disciplinas, no solo en la UNACH, sino en general en el estudio que hemos estado haciendo, tiene que ver con la racionalización de los conflictos, ¿no? Es decir, el derecho, en el fondo, de lo que se encarga es de administrar racionalmente los conflictos civiles, patrimoniales, penales, etcétera, ¿no? Y entonces, justamente en ese sentido, el modelo por competencias viene a darle pues todo un soporte a este objeto de estudio, porque las competencias nos permiten, de cierta manera, en todo caso, desarrollar conductas medibles que nosotros podemos estandarizar y de cierta manera evaluar de acuerdo a, digamos, ciertos estándares, digamos, que podamos tener determinados, ¿no? Entonces, lo que determinaría qué es un buen abogado o una buena abogada sería que él logre cumplir con esas conductas deseables que se requieren dentro del sistema jurídico, del sistema judicial. Es decir, que logre aprender sus procedimientos, que sepa los códigos, que, bueno, ahí haga jurisprudencia, ¿no? Y en todo caso que logre conciliar. Pero dentro de todo esto, las competencias, digamos, genéricas que tienen los abogados suelen estar confundidas con el resto de las competencias genéricas de las ciencias sociales. Y por eso es importante, digamos, ¿me podrías ayudar con la siguiente diapositiva? Por eso es importante tomar una perspectiva, digamos, un poco crítica respecto a la idea de competencia en la formación curricular de nuestros futuros profesionistas.
porque las competencias lo único que hacen es medir conductas y no establecer objetivos de estudio en nuestros programas. Entonces, digamos, ¿no? Y aquí me gustaría tal vez leer lo que he puesto en mi diapositiva, ¿no? Aunque los responsables de las políticas educativas, es decir, los colegios que se encargan de hacer estos planes y programas de estudio, parecen no percibirlo, la mayor parte de sus propuestas pedagógicas que elaboran generan dos discursos contrarios. Por un lado, reivindican la necesidad que existe de centrar el trabajo escolar en el aprendizaje y al mismo tiempo conceden la relevancia en los resultados. No me interesa que el abogado no sepa qué es la justicia, no me interesa que no sepa qué es una norma fundamental, lo que me interesa es que meta a 15 a la cárcel o que saque a 20 de un problema en el que está, ¿no? Porque entonces hay, y eso es, digamos, la contradicción que hay en los planes de estudio. Por un lado se centra mucho en la necesidad de contenido educativo del derecho, formativo, disciplinar, pero por otro se le da énfasis en la parte puramente conductual y medible, en la eficiencia, en la eficacia que tienen estos para resolver los asuntos en el sistema jurídico, ¿no? Entonces, estos polos opuestos pues, requieren una reforma educativa, ¿no? En la que digamos, no se supedite un polo al otro, sino que logren integrarse en una idea que va a proponer el doctor Ángel Díaz Barriga, es un gran pedagogo, ¿no? Yo sospecho que por aquí lo conocen algunos, respecto a la idea de entender a las competencias como una especie de procesos, más que como una suerte de desarrollo de, digamos, de actividades, ¿no? O una modificación de la conducta. Las competencias van a ser entendidas como el desarrollo de un contenido de aprendizaje, ¿no? Y para eso él nos propone, digamos, la idea de la competencia lingüística de la lectura, por ejemplo, ¿no? En el que, bueno, se hace mucho énfasis en que la lectura es una competencia que deben tener todos nuestros estudiantes, pero no es algo que ellos aprenden de una vez y para siempre. Por ejemplo, yo aprendí a leer a los 5 años, ¿no? Bueno, allá aprendí las letras, las sílabas, a hacer palabras, etcétera, pero digamos que el hecho del desarrollo de esa habilidad, pues es algo que se va cumpliendo, digamos, pues con el paso de los años y además con diversos retos, ¿no? Porque los que estudiamos filosofía, bueno, pues leer un poco a Aristóteles, ¿no? O leer a Kant o algún otro filósofo o estas cosas de lógica, bueno, podrían convertirse en algo muy complicado. Y ya para ir cerrando, digamos, me gustaría justamente centrarme en esta idea, ¿no? En esta idea del doctor Díaz Barriga, en el que la argumentación es el desarrollo de una competencia. No es en sí mismo una competencia, sino a nuestros abogados tendríamos que enseñarles, no solo en una materia o dos, la idea de la argumentación o las teorías de la argumentación, sino darles los elementos en los cuales ellos puedan desarrollar esas habilidades medibles a lo largo de toda su carrera. Porque, digamos, ¿no? La competencia argumentativa, en estricto sentido, es un desarrollo que evoluciona en toda la escolaridad y más aún durante toda la vida. Esto permite desarrollar una capacidad de evolución cualitativa en la que gradualmente se diferencien y produzcan la comprensión, los procesos de análisis, síntesis y evaluación. Esta evolución no tiene ninguna relación con la capacidad de contestar determinado número de argumentos por minuto o por sesión o en una clase, ya que cada disciplina, cada campo de conocimiento o problema de la vida cotidiana, pues necesita de un argumento muy diverso, ¿no? Por ello es importante clarificar, en el caso de la educación superior, cuáles son las competencias genéricas que todos los profesionistas deben tener. Y esta es nuestra apuesta. La argumentación es una competencia genérica, no solo para abogados o filósofos, sino en general para cualquier
individuo que ha sido educado en el nivel superior y diferenciarlas, digamos, del campo específico. Ah, claro, ahí sí, a los abogados esa argumentación les sirve para el manejo de los códigos, para la resolución de conflictos, para el análisis de los razonamientos jurídicos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, un programa de estudios en Derecho pues, debería ofrecer condiciones para abrir la posibilidad de generar procesos subyacentes a las propias materias, a las propias clases de argumentación, y si es que el plan de estudios, digamos, lo permite, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay algunas cositas más, pero, digamos, viene un ejemplo de cómo se ha dado esto en el sistema modular de la UAM Xochimilco, cómo se han construido estos problemas ejes a través de los cuales se pueden desarrollar estas competencias entendidas como procesos, ¿no? Todo esto aparece en la propuesta de un artículo del doctor Ángel Díaz Barriga, es un artículo del 2014, en el que hace una crítica a este programa por competencias, ¿no? Y bueno, es un poco lo que queremos presentar para ustedes. Y bueno, tal vez hacia el final, ya para cerrar, pues comentar, ¿no? Algunas de las cosas que hemos también desarrollado, no solo en Derecho, sino en Filosofía, ¿no? Como ya nuestro siguiente acompañante en la mesa nos va a comentar, bueno, hay una gran necesidad también en la Universidad Autónoma de Chiapas, en nuestro programa de licenciatura en Filosofía, de una sólida formación en argumentación, digamos, de forma genérica, pero también, digamos, de argumentación propiamente filosófica, y para paliarlo, para tratar de resolver estos problemas, estas deficiencias, hemos tratado de implementar, un poco siguiendo la sugerencia del doctor Díaz Barriga, estos, digamos, planteamientos, ¿no? Contamos solamente con 2 materias de lógica en nuestra currícula, lógicas, ni siquiera es una lógica formal o informal, es lógicas en general, y luego hasta el 7º semestre tenemos lógica informática, pero no todos los estudiantes la cursan porque solo son los estudiantes del área de filosofía aplicada, ¿no? Que tenemos 3 áreas, filosofía aplicada, filosofía mexicana, y me parece que está el área de filosofía, logotutoría, me parece, por ahí hay alguna otra. Entonces, tenemos muy poca formación lógica o argumentativa, y para eso, pues, aquí mis compañeros no me dejarán mentir, hemos establecido talleres semestrales, semestre con semestre, de lógica formal, teoría de la argumentación, cursos semestrales igual, extracurriculares, en fin. Y bueno, tenemos nuestra revista, Miscelánea Filosófica, es una revista en la que nos encargamos de publicar nuestras investigaciones, y bueno, pues también hay la participación en estos congresos que siempre alientan y motivan a todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a José Juan y a Francisco. Se ciñeron muy bien en el tiempo que les tocaba participar. Ahora vamos a lo interesante, que es la cuestión del intercambio mediante comentarios y preguntas. No sé si alguien tuviera bien alguna pregunta, algún comentario. Bueno, en lo que se animan nuestros compañeros es... Ah, no, adelante. Doctora Lilian. Hola, gracias. Pues muy interesante la comunicación, y tenía la duda de si cuando piensan en fomentar las habilidades argumentativas de los estudiantes de Derecho, están pensando en modelos concretos de práctica tipos concretos de práctica argumentativa, porque en Derecho parece que estamos pensando siempre en términos muy adversativos, ¿no? Como siempre hay una parte frente a otra y eso. Pero supongo que también puede ser valioso modelos en los que hay más colaboración, en los que una parte presenta una cosa y a otro se le ocurren razones adicionales para sostener esto. Quiero decir, bueno, que sería interesante pensar en la argumentación como, bueno, lo que se comentaba antes, ¿no? Un conjunto de prácticas que no todas son confrontacionales. Eso, gracias. Gracias, doctora. Adelante, Francisco o José Juan, quien guste. Bueno,
hemos pensado tradicionalmente en el modelo adversarial, que digamos, ¿no? Incluso de acuerdo a las legislaciones recientes, la gran mayoría de la argumentación que se hace en derecho está enfocada justamente o a la, digamos, prueba o a la refutación de la prueba. Entonces, en ese sentido, sí ha sido muy, muy interesante. Y bueno, salvo que ayer escuchamos una cosa muy interesante de que no todas las argumentaciones están centradas en esa idea de adversarialidad, sino que también hay argumentaciones enfocadas en ideas de cooperación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a la hora de fijar en el caso del derecho, ¿no? Sobre todo pensando que el derecho, pues es la racionalización del conflicto, ¿no? De cierta manera, bueno, ha sido difícil pensar cómo podría ser una, digámoslo así, argumentación jurídica en la que no haya una parte, digamos, que resulte vencedora, ¿no? Se me ocurría por el caso de los equipos de abogados que pueden querer colaborar, no competir. O sea, algunas veces la gente no tiene un solo abogado, sino un equipo, y pueden querer desarrollar habilidades argumentativas para trabajar en equipo, por ejemplo. Yo creo, perdón que tome la palabra de manera intempestiva. Precisamente la idea es generar un proceso argumentativo que sea dialéctico. Es decir, que la intención, y yo lo criticaba, pero hacía una crítica tratando de ser lo más sana posible. Por ejemplo, cuando platicaba con Francisco y nos poníamos a pensar en cómo podíamos presentar la idea sin que tocar estas fibras tan delicadas. Al final, yo le expresaba que la academia nos permitía eso, pues hacer una crítica a lo que creemos que puede mejorar, que siempre va a tener una propuesta en contrario. Pero yo le decía que, por ejemplo, en mi experiencia en la formación jurídica, que es mi primer formación, veía cómo se acentuaba, por ejemplo, en las facultades de Derecho. Yo tuve la oportunidad de acudir a tres facultades de Derecho en el país a recibir instrucción, una por un intercambio y otra por una estancia de investigación. Y veía que, bueno, era mucho más privilegiado el hecho de estos famosos concursos de oratoria, donde siempre había un vencedor, se le daba casi una tiara, estilo griego, ¿no? Y una corona de laureles, y pues era el que hablaba más bonito. Pero el que está sentado, los que estamos sentados escuchando el discurso, no necesariamente construimos conocimiento. Al final se impuso porque es el que ganó la estima de los jueces que estuvieron calificando su acto, pero ese performance no necesariamente va constreñido a la construcción de saber, que es precisamente la crítica que hacía Sócrates en el Teteto. Por otro lado, creo que es muy difícil, por ejemplo, el hecho de no pensar en la contradicción. A mí me gusta, por ejemplo, esta definición que hace Habermas sobre el derecho, y Habermas dice que el derecho es una compensación, porque el ser humano al final del día sigue teniendo una parte de animalidad. Mientras esa parte de animalidad no sea quitada de nuestros genes, tendremos conflicto siempre. Pero el conflicto no siempre es malo. El conflicto es bueno en tanto permite la construcción de nuevo conocimiento. Porque incluso en esta idea dialéctica es una idea de sufrimiento. O sea, yo expreso una idea y tengo que tener la humildad y la sencillez para aceptar que hay una idea que puede ser mejor a la que yo propuse. Y ahí es cuando el argumento convence en lugar de vencer. Pero creo que sí es la gran apuesta, la gran afrenta que tenemos en la enseñanza, no solo del derecho, sino en general de la argumentación, el construir estos modelos que puedan permitir cohesionar estas dos posturas. O sea, el hecho de no necesariamente ser... al final, el problema en un juicio, yo estaba pensando ahora, es que pues tiene que respetar el principio de la no contradicción. O sea, si hay un ganador, tiene que haber un vencedor. No necesariamente tendría que ser así, pero es el presupuesto que tendríamos que vencer, y me parece ahí muy atinado el apunte que hace la doctora Bermejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Hay una pregunta del doctor Uber Marrao. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a los dos por la exposición. Me ha parecido muy interesante el recorrido que han hecho por los distintos planes y sus consideraciones sobre cómo se van adquiriendo y desarrollando y dónde se bloquean las habilidades argumentativas. Pero a ese respecto, digamos que veamos, yo diría que hay muchas habilidades argumentativas distintas
Unas se adquieren en la escuela primaria y otras se adquieren, obviamente, después. Y me gustaría preguntar, digamos, qué habilidades consideran, que supongo que son ya avanzadas, que son específicas de, digamos, los licenciados en Derecho en su momento. Y recordar que los licenciados en Derecho no solo son litigantes, el juez también es un licenciado en Derecho y su papel es diferente porque ahí no hay una discusión entre las partes, sino que lo que tiene que hacer justamente es analizar los argumentos de las partes y, como decía Lilian hace ya un rato, determinar cuáles son los méritos de esos argumentos para tomar una decisión fundada jurídicamente. Y es ahí donde yo creo que la parte que a mí personalmente me interesa, que digamos sería como el enfoque lógico, pero no lógico formal, de la argumentación entraría, ¿no? A enseñar, digamos, no argumentar en el sentido en el que hemos visto que estaba representado en los planes de estudio con un enfoque entre retórico y polémico cuando lo está, porque muchas veces ni siquiera lo está, ¿no? Y luego había consideraciones procedimentales más dialécticas, sino, digamos, la parte de la evaluación de argumentos. Eso es lo que yo suelo echar en falta. Y una anécdota para acabar, y es que yo actué como perito sobre buena argumentación en un laudo arbitral, para ver si la argumentación estaba bien construida o mal construida. Y, bueno, emití mi informe y el juez no lo admitió por considerar que no hay peritos en ese tema. Bueno, si me pueden decir algo sobre cuáles serían, digamos, esas habilidades y en lugar de la lógica, digamos, en esa formación de juristas o de licenciados en Derecho, les quedaría muy agradecido. Adelante, Francisco, adelante, José Juan. Sí, creo que una de las cosas que, por ejemplo, tendría que tener un licenciado, en este caso, no se escucha bien. Se oye mal. Francisco. Gracias. Sí, creo que las habilidades que debería tener, argumentativas, que debería tener un abogado, un licenciado en Derecho, ¿no? Que digamos, tiene que ver, sí, por una parte, con la estructura formal, por ejemplo. A mí sí me interesa mucho que un abogado sepa distinguir entre argumentos consistentes o inconsistentes en términos formales, ¿no? Eso sí es importante. Y también, digamos, hablar de que tendrían que tener cierta capacitación en lógica deóntica también, ¿no? Es decir, esta lógica acerca del deber y de la corrección. Y realmente esas disciplinas, tanto la lógica deóntica como la lógica, digamos, teoría de conjuntos o axiomática, pues no son cosas que aparezcan en los planes de estudio de nuestros abogados, ¿no? Digamos, en ese sentido, yo creo que estas herramientas formales sí les permitirían, digámoslo, elaborar un poco esto. Pero también pienso, digo, a lo mejor me veo muy arcaico, ¿no? Me veo muy viejo, pero también pienso en el modelo perelmaniano, ¿no? Pienso en que una buena estrategia de introducir a nuestros estudiantes de Derecho en una formación sólida, en argumentación jurídica, pues tiene que ver con la rehabilitación de la retórica que hace Shane Perelman, que digamos, ¿no? Yo creo que si uno tiene esos dos elementos, el aspecto formal, que digamos, de la lógica matemática, y por otro lado, las contribuciones que hace Perelman con la nueva retórica respecto a la lógica deóntica, puede tener uno, de cierta manera, una cierta solidez para argumentar en términos específicamente jurídicos o del derecho. ¿Qué tal? Yo quisiera también hacer un comentario en ese sentido, que creo que parte de la exposición que hace Francisco cuando está evidenciando la problemática que a su juicio concibe respecto a la formación jurídica es muy sencilla. Es decir, al abogado por lo general se le instruye. Y yo quiero, ahora que comentaba el doctor Marraud, contar una experiencia también personal. Me acuerdo que mi maestro de civil, cuando yo le estaba preguntando que pues, cuál era el origen o el espíritu del juicio de casación, por ejemplo, me decía él que pues eso no era trascendental para la formación, que lo importante era aprenderse el código, un código que tenía aproximadamente 600 cuartillas, 600 hojas, y incluso él se asumía como el único en la facultad que se sabía el código de memoria.
Ese es un problema porque precisamente la función argumental va a hacer que este estudiante o esta estudiante, al momento de encontrarse con una antinomia, pensemos, por ejemplo, en una norma que manda y que deja de mandar al mismo tiempo, pues se contradice en todo sentido lógico. La fórmula de poder salvar esa ambigüedad, esa antinomia, es dejar de obedecer una norma que manda y que deja de mandar, porque, digamos, contradice el principio del tercer excluido. Hay muchos ejemplos de cómo los principios lógicos formales actúan en el sistema jurídico. Por ejemplo, vamos a pensar en otro. Una norma que de pronto tiene el mismo espectro de aplicación que otra norma, entonces hay reglas lógicas para desestimar una y estimar otra. Pero estos principios que no se enseñan en la formación básica, al menos de pregrado, hacen que el estudiante egrese de las filas de la formación jurídica como un excelente autómata repetidor de los códigos, pero sin la habilidad argumental para poder interpretar y poder aplicar una norma a un caso concreto. Claro, la observación también es muy interesante en el sentido de que hemos utilizado en esta exposición solamente la argumentación de parte del abogado postulante. El día de ayer se hizo una exposición respecto a la argumentación en el ámbito judicial, que evidentemente son dos campos totalmente distintos, y que inclusive la función argumental de la función judicial, pues evidentemente está en un escaño superior respecto a la función argumental que hacen los abogados. Me parece muy grave también ese hecho de que pues una autoridad haya desestimado un peritaje respecto a la función argumental y que, claro, se justifica bajo la potestas del Estado. Es decir, yo soy el juez y yo tengo la autoridad y un teórico no va a decir si hice bien o hice mal en mis razonamientos argumentales. Creo que básicamente aquí la idea es cambiar esa mentalidad y proponer formas distintas de entender el derecho. No entender al derecho simplemente como una reproducción de los códigos normativos, que creo que es lo que le ha afectado en gran manera a la formación de los profesionales en México. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ambos y a las preguntas y además yo la verdad me tengo que moderar un poquito, pero me surgieron algunas reflexiones respecto a su trabajo, sobre todo porque encuentro que no hay una distinción entre habilidad y competencia argumental y otra que difiere un poquito en señalar que hay que esperarse la educación superior para hablar de argumentación. Creo que tenemos ahí ahorita, a propósito del artículo 3º de la educación, la oportunidad para hablar de la argumentación desde la educación básica. Pero bueno, esos serían solamente algunos comentarios para dar paso también a nuestra querida Gabriela Guevara Reyes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con una ponencia que se llama La importancia del estudio de la retórica para los estudiantes de filosofía. Adelante. Gracias, Tania. Voy a presentar pantalla. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, en especial a la profesora Natalia Luna, que amablemente siempre me ha animado y que finalmente pues accedí. Bien, a mí lo que me interesa presentar ahora es una cuestión muy sencilla que tiene que ver con una experiencia de haber impartido el texto de la retórica de Aristóteles a los estudiantes de filosofía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, entonces solamente es como compartir un poco mi experiencia que tiene que ver como con cuestiones un poco didácticas y también como con la finalidad de rescatar algunos elementos del perfil de egreso de los estudiantes, en donde se pide idealmente que un estudiante de filosofía pueda tener como estas habilidades de interactuar con grupos académicos, externos, incluso la comunidad, pero me parece que hace falta un poco darse cuenta de cómo generar en ellos como esta competencia. Bien, entonces yo he impartido el curso 2 veces, el seminario 2 veces, y bueno, en parte es un seminario de lectura de textos. Entonces hay que leer el texto. He elegido el texto de Gredos, la traducción de Gredos,
Y bueno, entonces van como varios aspectos, ¿no? Por un lado, darles la facilidad de poder leer el texto, que es un texto un poco difícil, bueno, como muchos de Aristóteles, y bueno, también responde un poco a mi experiencia de estudiante, ¿no? Yo cuando me acerqué a la retórica de Aristóteles realmente no entendía nada porque tenía una formación en lógica, que además siempre me ha gustado, y no me permitía tener como, digamos, el acercamiento al texto sin conectarlo con lo que yo sabía de lógica. Entonces, para mí era muy importante como hacerles sentir a los estudiantes que había ciertas conexiones entre lo que ellos manejan como lógica y la lectura del texto. Bien, entonces, lo que voy a hacer es mencionar, bueno, sintetizar el análisis y la reconstrucción que se trabajó durante el semestre, que va en dos sentidos. Por un lado, yo generaba presentaciones ahora con la pandemia, fue virtual los dos cursos, entonces yo hacía presentaciones en PowerPoint, señalando y distinguiendo entre como un concepto central, concepto secundario y algunos enunciados que iban conectando estos dos conceptos, afirmando además ciertas cosas. Y esta es, digamos, una primera reconstrucción del texto que se hizo. Ahora, debo aclarar que la traducción de Gredos tiene 3 libros de la retórica, solamente consideré partes de la retórica, porque a mí lo que me interesa es rescatar como la cuestión más argumentativa retórica. Hay elementos retóricos que vamos a ver al final, se conectan, pero mi énfasis es sobre todo en este aspecto de la lectura más desde el punto de vista argumentativo. Bien, entonces esta primera reconstrucción nos permitía ya poder darnos cuenta de algunas características que resultaban como interesantes a los estudiantes, sobre todo a los de filosofía, ¿no? Por otro lado, una segunda reconstrucción que trabajamos, porque bueno, había que leerlo 2 o 3 veces, una selección de textos de los libros, tiene que ver como tener una comprensión, un acercamiento a los términos griegos que generan en sí mismos una mejor comprensión de las ideas principales que considero yo de la retórica de Aristóteles. Esto finalmente lo vi conectado con esta visión perspectivista de la argumentación que conecta perfectamente bien, bueno, incluso no sé si venga de ahí, me parece que sí, la relación entre lógica, dialéctica y retórica, y que está obvio en los textos de Aristóteles, sobre todo los textos que tienen que ver con las cuestiones de argumentación. En especial, pues rescato esta idea del perspectivismo, pues el aspecto de la retórica. Y finalmente señalar a manera de conclusiones cómo esto nos puede ayudar a generar mejores habilidades argumentativas en este sentido retórico de la retórica de Aristóteles. Bien, entonces no voy a hacer, bueno, más bien, solamente voy a hacer como una síntesis de los elementos más importantes, de los conceptos más importantes y cómo los trabajamos primero en esta reconstrucción y señalando las partes de los libros que consideré. Bien, entonces, del libro 1, parte primera, solamente vimos estas 3 secciones, que es la vieja y nueva retórica, definición y estructura lógica de la retórica, división de la retórica y las clases de discursos. Para ubicar perfectamente que, bueno, las ideas de retórica en Aristóteles tienen que enfocarse sobre todo en estos aspectos de la oratoria, que son de 3 tipos que él menciona, y que está enfocado todo su análisis a estos géneros oratorios. Bien, entonces lo que hago aquí es una síntesis de lo que trabajamos como en una lectura un poquito más dirigida. Es importante tomar en cuenta que la retórica como la dialéctica debe reconocer los medios de convicción más pertinentes para cada caso. Tratan temas que son comunes a todos y en este sentido todos participan en descubrir y sostener un argumento, así como en defenderse y acusar. Aquí es importante, iba yo comentando, ¿no? la lectura que vamos haciendo,
que, bueno, parte de una noción muy natural, que es la de argumentar. Claro, se puede como mejorar posteriormente, pero es natural, ¿no? Y se ha mencionado el día de hoy y ayer por la tarde que estuve. También se trata de ver que aquí el aspecto argumentativo tiene que ver más como ejercer un medio o un método, llegar a alcanzar algo. La retórica se centra en las pruebas por persuasión llamadas entimemas. Estas son demostraciones que recurren a los tópicos y se usan para los géneros oratorios. Entonces, bueno, ese es el punto central, ¿no? Manejar el entimema, que sería como el argumento retórico aristotélico, todos lo sabemos, ¿no? Pero tiene que verse como cómo se acerca con las pruebas por persuasión. Y bueno, aquí es importante, por ejemplo, notar con los estudiantes que esta idea de persuasión es una idea de persuasión que tenemos que descubrir en Aristóteles, y no se refiere a una idea de persuasión en sentidos retóricos más contemporáneos, ¿no? No se trata del engaño, de la seducción, sino que hay un sentido muy preciso y muy claro y muy sostenible de la persuasión. Entonces, pruebas por persuasión es uno de los conceptos importantes. Y también que es importante recurrir a otros textos para tener una mejor comprensión del texto de la retórica. En este caso, a los tópicos, ¿no? En algunas selecciones de los tópicos. El entimema es un silogismo y el silogismo se trata en la dialéctica. Bueno, aquí yo tomé esta cita para considerar y explicar, ¿no? Porque hay como una serie de normal, cotidiana, de entender silogismo de una manera muy determinada, ¿no? Y es incluso lo que se encuentra a veces, incluso en los diccionarios, ¿no? Que es este argumento deductivo que se forma de dos premisas con una conclusión y que además está conformado por proposiciones categóricas, que bueno, ya sabemos por dónde va. Entonces aquí otro término a aclarar es el de silogismo en Aristóteles. Definición y estructura lógica de la retórica, esta es la parte que considero se revisó como más profundamente porque es en donde, al menos en esta traducción de Gredos, se genera con muchísima más claridad a qué se refiere este trabajo de la persuasión a partir de silogismos retóricos, que son los entimemas. Bien, entonces, si la retórica es un medio, una estrategia, un método para convencer, hay que tomar en cuenta que estas pruebas se preparan, necesitan elementos creativos, pero no a partir de nada. Se debe tomar en cuenta conocimientos anteriores y conocer el grupo al que se va a dirigir. Entonces, aquí es como tomar en cuenta que si vas a argumentar ante alguien, ante un grupo, debes tener preparado una argumentación, ¿no? No es simplemente generar el argumento en ese momento, sino hay que tener una preparación. A partir de las premisas se obtiene algo diferente. En el silogismo científico-analítico, que son argumentos deductivos en el sentido actual del término, la conclusión no dice más de lo que se dice en las premisas. Entonces aquí comienza como a generarse una distinción entre lo que sería un sentido de justificar las razones, como se han estado trabajando ahora, y más bien como que tiene que ver con hacia el grupo que se va a dar el argumento. Aquí la idea central no es tanto justificar, sino tener un proceso de convencimiento. Las premisas se caracterizan por expresar lo que sucede la mayor parte de las veces. Acá además se demuestra que lo que sucede la mayor parte de las veces debe referirse a un contexto. Y vamos a tener un acercamiento ya un poquito más claro de lo que consistiría tener como buenos entimemas. Tenemos que tomar en cuenta el tipo de premisas que se van a utilizar, que más que hablar de proposiciones que se afirman o se niegan, se generan con precisamente rescatar como con situaciones de lo que sucede normalmente, lo que sucede la mayor cantidad de veces, y esto depende también hacia el contexto en donde va dirigido el argumento. Entonces, no es nada más considerar el tipo de premisas, sino ver si las premisas son adecuadas al contexto que se va a manejar. Y aquí aparece otra característica que resulta de lo mencionado.
Lo importante es generar algo convincente, para lo cual se debe tener en cuenta la personalidad del que habla, el discurso mismo y ubicar con claridad a los oyentes. En el caso del discurso se señala lo convincente en cada caso. Bien, entonces aquí voy a hacer un pequeño alto para señalar primeras aproximaciones que, bueno, ya se pueden como ir perfilando hacia el objetivo de mi presentación. ¿Cómo entender la importancia del talante del orador en el caso de los estudiantes? Yo les refiero que ellos necesitan tener una seriedad para presentar sus trabajos, mostrar fuentes confiables, señalar los argumentos en contra, para generar un equilibrio al comparar argumentos y sobre todo manejar el principio de caridad. Y esto sería respecto como a la personalidad, ¿no? que se espera del estudiante, en este caso como las actitudes que serían deseables y que dan como cierta confianza para generar todo el proceso de la persuasión. En cuanto a los oyentes, ubicar el vocabulario usado para el público sin que parezca condescendiente o en el otro extremo, no importar si se entiende. Entonces hay que ser como muy considerados al tomar en cuenta al público al que se va a dirigir para generar como un equilibrio entre precisamente considerar al oyente no como alguien que hay que explicarle todo, sino tomar en cuenta exactamente qué sería lo apropiado para explicar y también tomar en cuenta que es necesario que no se entienda, ¿no? Que es un proceso argumentativo y en eso sería el aspecto persuasivo que intenta sobre todo convencer y tomar en cuenta a qué público va a dirigirse. En cuanto a la parte del discurso, que es a donde Aristóteles hace necesario construir buenos sentimemas, es importante hablar de la pertinencia o de la relevancia de lo que se está diciendo. Y la pertinencia y relevancia tiene que ver, obviamente, con el contexto y con el grupo al que se está dirigiendo. Se pueden realizar distinciones didácticas, pero la conexión es íntima e integrada. Bueno, este es un punto que les hago ver, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de presentaciones que tenemos ahora. Todos los ponentes integran estos elementos, pero es importante que por cuestiones didácticas los estudiantes se den cuenta como de la separación de estos elementos para que ellos puedan generalmente integrarlo. Entonces la distinción es un poco más didáctica, pero bueno, va con la finalidad de mejorar, ¿no? Incluso como darse cuenta en dónde ellos tendrían que mejorar, qué aspecto tendrían que mejorar. Bien, también aquí hago una conexión con lo que se conoce como la lógica informal canadiense, que tiene que ver con estas características para evaluar argumentos, que son las siglas ARS, de la aceptación, la relevancia y la suficiencia. Y bueno, aquí tomo algunas notas más actuales sobre lo que sería un argumento convincente, que es la idea de generar buenos sentimemas, sí, solo sí, sus premisas son aceptables, son relevantes para la conclusión y le brindan un apoyo suficiente. Es una cita del doctor Monroe, de su texto Es lógico, es lógica. Bien, entonces la aceptación. La idea de aceptación en lógica canadiense es prácticamente cómo recuperar las apreciaciones de Aristóteles, ¿no? Mencionadas. ¿Cuándo son apropiadas las premisas? Bueno, cuando son verdaderas, pueden ser apropiadas, cuando son conocidas por el público, obviamente, cuando están justificadas, cuando son aceptadas por la audiencia, cuando son aceptables por la audiencia o cuando son presumibles. Entonces, estos elementos de la lógica informal pues van de la mano con estas observaciones del texto de la retórica. En cuanto a la pertinencia, lo que se aduce o arguye se refiere a la cuestión o al problema planteado, que también tiene que tomar en cuenta, pues considerar, ¿no? Como la situación o a quién va dirigida la argumentación o el contexto. Y por último, la suficiencia consiste en la propiedad de las premisas de un argumento de proporcionar los fundamentos necesarios para hacer razonable su conclusión.
Bien, hasta aquí, sin entrar en grandes detalles, que esto llevaría como a otro escrito, pues podemos notar que estos elementos que son para evaluar las argumentaciones desde la lógica informal, pues van muy de la mano con las cuestiones que sugiere de alguna manera en la lectura de la retórica. No hay, digamos, la suficiencia respecto a algo, ¿no? La pertinencia y la aceptación igualmente. Bien, entonces sigo con la lectura. Sobre las premisas que constituyen el entimema deben ser conocidas y que en general expresen situaciones que normalmente pasan de cierta manera, pero no se descarta que puedan ser distintas. Usar unas pocas premisas y que no sean necesarias, pues las premisas que falte, el oyente las suplirá. Y bueno, aquí me gusta hacer hincapié en que este es el pasaje en que se ha interpretado que usar pocas premisas da lugar para hablar de un silogismo trunco, es decir, entender el entimema como un silogismo trunco que históricamente ha pasado a los manuales de lógica y que si uno no ha leído con calma la retórica, pues no ubica aún exactamente que un entimema no se caracterizaría por un silogismo trunco de esta manera, ¿no? Entonces aquí es importante pues recuperar el sentido de silogismo en Aristóteles y ver cómo pues lo poco justificable que está de plantear el entimema como un silogismo trunco. Entonces, bueno, es necesario revisar el concepto de entimema. En 1358A10, 1358A de 2025, se vuelve a señalar la conexión entre silogismos dialécticos y silogismos retóricos. No refieren a una disciplina, sino que son medios de maneras de llevar a cabo, pero se necesita tener en claro a qué recurrir, ya sea de manera general o bien específica a cada género. Y bueno, este es el final del libro primero y de las 3 secciones que estoy revisando, y termina precisamente señalando estos géneros oratorios que son los clásicos de Aristóteles. Obviamente esto no entraría en la reconstrucción que a mí me interesa, pero es importante para la lectura en general. Entonces solamente los recupero para señalar, ¿no?, cuál es la finalidad. De hecho, gran parte del texto de la retórica tiene que ver con el análisis de los tópicos propios, comunes, o de cada uno de estos géneros retóricos, ¿no? Una gran parte de la lectura tiene que ver con esto. Entonces, hay 3 géneros de discurso retórico y las distinciones van hacia el oyente, quien puede ser un mero espectador, o ser quien juzgue hacia el pasado o hacia el futuro. Uno de ellos es el deliberativo o político, y su objeto propio es el consejo, la disuasión. Exhortativo o disuasivo, el oyente juzga el futuro, el tiempo es el futuro, y el fin es señalar lo conveniente, lo perjudicial, y al final lo que conviene. El judicial, que es forense o legal, es el objeto propio, acusación y defensa, establece la justicia o injusticia de alguna acusación. El oyente juzga el pasado, el tiempo es el pasado, el fin lo justo o injusto, y la finalidad es, digamos, trabajar sobre lo que es justo. Y por último, el epidíctico ceremonial, que su objeto propio es el elogio y la censura, establece el honor a la vergüenza, el oyente es espectador, tiempo es presente y lo actualizado, y el fin lo bello y lo vergonzoso, o lo que es noble. Bien, sin embargo, aunque estos serían como la finalidad de mostrar en la retórica de Aristóteles para qué trabajar el entimema con los géneros, a la hora que los estudiantes pueden hacer como una lectura más detallada de todas las observaciones que hace Aristóteles sobre lo que hay que tomar en cuenta, me parece que sí genera como cierta conciencia del estudiante de que no es tan obvio, ¿no? De que si vas a hablar delante de un grupo, pues es muy sencillo, ¿no? Sino considerarlo como con aspectos más importantes. Entonces, aunque no va exactamente a los mismos rubros, obviamente, es tomar como conciencia de esto. Bien, luego del libro 2, parte primera, tenemos
elementos subjetivos de la persuasión. Aquí realmente ya es como una revisión de temas que ya se han mencionado anteriormente, pero me gustaría señalarlos como de manera un poco más precisa porque tiene como una reformulación y esto pues puede dar también como una mejor comprensión. La retórica tiene por objeto formar un juicio. Entonces aquí la idea no es mi argumento que está bien justificado, sino generar que el oyente se dé cuenta de que hay una justificación del entimema o del argumento que yo estoy manejando. Entonces es necesario atender no solo que sea demostrativo y digno de crédito, sino también cómo ha de presentarse, ¿no? Y esto yo creo que lo hemos vivido todos incluso en vida cotidiana, en cuestiones muy cotidianas, en que uno está como tratando de señalar alguna cuestión argumentadamente. Yo lo veo aquí con las asambleas en los condominios, y sin embargo, por no considerar, digamos, fijarme más en mi argumento y considerar al público, pues nadie me hace caso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta estas situaciones. Entonces, es muy importante la persuasión, el modo como se presenta el orador y el que se pueda suponer que él está en una cierta actitud respecto a los oyentes, así como en lo que se refiere a estos, el que se logre que también ellos estén en una determinada actitud, ¿no? Que es algo que también Aristóteles hace observaciones, generar una cierta actitud del oyente hacia uno mismo, ¿no? Entonces aquí hay una especie de retroalimentación. De libros segundo, parte tercera, un par de elementos nada más. Entimema demostrativo es aquel en que se efectúa la deducción partiendo de premisas en las que se está de acuerdo, mientras que refutativos es el que deduce a propósito de lo que no hay acuerdo. Bueno, estos son elementos que no consideré, digamos, para trabajar con los estudiantes, pero el tratamiento de Aristóteles es muy completo, ¿no? Habla de elementos refutativos entimemáticos, objeciones, y obviamente también de los falsos entimemas o de lo que él llama paralogismos o falacias. Entonces, estos son elementos que tengo que reconocer, Aristóteles los maneja, pero yo no los trabajé. Una segunda parte del libro tercero, la segunda parte, y ya casi termino con la revisión de esta primera reconstrucción. Las pruebas por persuasión deben ser demostrativas. La demostración no incluye ni el talante ni la intención. Como sabemos, hay pues elementos del texto de la retórica que pueden parecer contradictorios, porque bueno, hay problemas en cómo se construyó el texto de la retórica. Algunas partes, secciones del texto, parece que están escritas como de manera posterior a una revisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, es algo que también los estudiantes deben ser como conscientes en cuanto a una lectura del texto mismo. Bien, entonces, con eso termino. El entimema en general, de manera muy sencilla, es un argumento que se debe adaptar a los oyentes, y que las premisas deben expresar lo que normalmente sucede, y que lo importante es convencer formando en el oyente un juicio. Estos serían como tres elementos básicos hasta acá. Ahora, entonces, esta es una primera reconstrucción y desde mi lectura quedan claras las ideas centrales de lo que es entimema y cómo se construye, lo que hay que tomar en cuenta. Pero no es suficiente, obviamente, y menos para un estudiante de filosofía. Así que vuelvo a pedirles que hagan una relectura de esta selección de las partes de los libros, pero a la luz del análisis de ciertos términos. Y bueno, para esto es importantísimo las notas a pie de página, que son maravillosas, ¿no? De hecho, es como leer un novelón, ¿no? Con anotaciones y todo. Pero me centro en algunos términos. Los términos importantes que considero los estudiantes de filosofía, sobre todo, deben tener muy claro, es en general que el concepto o el término silogismo está de cierto punto, tiene una presentación en el término griego distinta a como él lo conoce. El silogismo trunco, la idea de endoxa, demostración, pruebas por persuasión y probabilidades. Entonces, brevemente,
Silogismo, el término básico es silogismos, y en general está refiriéndose a un razonamiento o inferencia, argumento en un sentido muy amplio. Y es tan amplio que abarca lo que sería una deducción lógicamente válida, incluso en términos actuales, el silogismo dialéctico, que también maneja Aristóteles como importante, y el silogismo retórico, que es en este caso el entimema. El silogismo trunco, hablar de un silogismo trunco, para mí es muy importante esto, porque es como una idea que se tiene muy clara aparentemente, es considerar el entimema como un silogismo trunco a partir de la noción de silogismo como una deducción. Entonces hay una confusión entre un sentido que se ha considerado históricamente, que es el silogismo, cuando en realidad la palabra silogismo abarca de una manera mucho más amplia. Entonces, este sentido de que un entimema es algún argumento que le falta alguna premisa o una conclusión, es una interpretación errada. La endoxa, en la nota 3 de los tópicos, denota más que una veracidad probable inherente al objeto considerado, es una aceptación subjetiva de dicha veracidad por parte de individuos o sobre todo de colectividades. Entonces, la noción de endoxa es sumamente importante tenerla clara para tener la comprensión en realidad del entimema, ¿no? Entonces, no es el argumento en sí mismo, sino es lo que se genera en quien lo escucha. La demostración, que es otra palabra que actualmente tiene como una conceptualización muy clara y precisa, el término griego es apodexistis, y la nota 15 de la retórica explica, no es una demostración en sentido estricto o analítico, y que no puede suministrar el argumento retórico porque simplemente no le interesa el argumento retórico. Entonces, la idea de demostración es también mucho más amplia como el término de entimema. Las pruebas por persuasión, el término griego es pistis o pisteis, y la nota 14 de la retórica explica. Se refiere a clases de enunciados convincentes, que son probativos, ya sea, son probativos, o sea, se puede ver que convencen porque remiten a lugares comunes, ya sea porque constituyen los enunciados propios que son pertinentes a los entimemas, y aquí entra la importancia de complementar la retórica con los tópicos. Entonces, bueno, pruebas por persuasión también es importante comprender. Y por último, el de probabilidades. La nota 58 de la retórica, lo probable, eikos, se refiere a lo que sucede la mayoría de las veces, pero solo en cuanto que coincide a su vez con una opinión generalmente admitida o plausible. Entonces, no es lo que se considera en general como lo que sucede la mayoría de las veces, sino que esto es en referencia con quienes nos están escuchando, a quienes resulta que sí les parece que sucede la mayoría de las veces. Es probable que lo que así parece sea a todos los hombres, sea la mayoría, sea a los sabios. Entonces, las probabilidades tienen como esta, digamos, interacción, ¿no? Entre lo que sucede la mayoría de las veces y a quién está dirigida. Bien, entonces, hasta aquí terminaría con las dos reconstrucciones que hago del texto, de las selecciones de textos de la retórica. Y ya un poco hacia el final, en el compendio de lógica, argumentación y retórica, en entrada de teoría de la argumentación realizada por Luis Vega, se presenta este cuadro. Entonces, este cuadro nos ayuda precisamente a aclarar estas ideas del perspectivismo, ¿no? La perspectiva lógica, dialéctica y la retórica, y señalar con mucha claridad en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Aunque en realidad me parece que a la hora del uso de las prácticas argumentativas van un poco mezcladas o integradas algunas necesidades de generar o bien un argumento desde el punto de vista lógico, general, como el proceso dialéctico, y también llegar al proceso retórico. Me centro en el proceso retórico. Son procesos suasorios o disuasorios interpersonales, y los recursos y estrategias de inducir a una creencia o acción. Entonces, ahí estaría resumido ya en términos muy actuales sobre la perspectiva de la retórica, al menos desde este punto de vista.
Bien, y por último voy a terminar con una cita de Luis Vega, de su libro Introducción a la teoría de la argumentación, problemas y perspectivas. Y perdón, está un poquito cargada esta lámina, pero me parecía que era importante leerla como seguida, ¿no? Bien, entonces, esta es una reflexión, bueno, después de un gran análisis que hace sobre esta perspectiva de la retórica, y que tiene que ver como con la actualización de digamos, esta competencia, ¿no? Que sería como la argumentación retórica. Y observen que tiene que ver precisamente con lo que nosotros, digamos, estamos manejando aquí al hacer estas presentaciones. A quien nos hace copartícipes de un discurso o un texto, le exigimos no solo que piense lo que dice, sino que se muestre comprometido con las posiciones a las que quiere inducirnos, que nos transmita una fe, una convicción, que le exhiba al menos y nos contagie de ella en lo posible. No se trata tanto de transmitir razones o argumentos determinantes, como de transmitirles motivos para que sean ellos mismos quienes reconozcan o quienes generen las razones o argumentos determinantes de su convencimiento. Entonces, bueno, esto es como ver que es algo que naturalmente hacemos y es algo que me interesa muchísimo que los estudiantes se den cuenta, porque, digamos, hay un parteaguas, ¿no? Entre ser el estudiante de filosofía y enfrentarse a la vida profesional ya de alguien que ha adquirido la licenciatura en filosofía. Y creo que en parte los profesores de filosofía debemos o estamos obligados a señalarles, ¿no? Cómo se da como este paso, y este paso puede ser en este plano argumentativo precisamente, ¿no? En señalar como algunas habilidades que son importantes, pues para tener presencia en otros aspectos una vez que han terminado. Bien, entonces, al final de esta presentación, solamente considerar que un estudiante de filosofía, en ese sentido, debe manejar entimemas, ya en un sentido más contemporáneo del asunto, con las condiciones actuales, porque necesita interactuar con distintos grupos, ya sean académicos o de su comunidad. Es responsabilidad de él tener las herramientas para lograrlo, y yo creo que es responsabilidad de nosotros profesores que damos estos cursos de generarles la conciencia y la habilitación, ¿no? de estas competencias. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta sería toda mi intervención. Muchas gracias, Gabriela Guevara Reyes. Ya estamos en este par, tenemos buen tiempo para hacer preguntas y comentarios a tu exposición. No sé quién guste tomar la batuta ahora. Adelante, Gustavo Larios Cortés. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades por su intervención. Es la primera vez que sé de algún curso en la carrera de filosofía donde leen la retórica con este enfoque en la argumentación. Yo estudié también filosofía, pero jamás vi el texto, sino que ya me lo topé hasta muchos años después. Y en efecto, no se entiende mucho al respecto, ¿no? Es un texto bastante enredado, incluso leyendo el texto en griego directo, pues uno termina igual de confundido, ¿no? Es un texto bastante complejo, pero necesario, ¿no? Y bueno, mi formación pues ya es totalmente retórica y me gustaría como establecer una pequeña distinción que hemos trabajado mucho con el doctor Gerardo, la cual es entre retórica teórica y retórica práctica. El manual de Aristóteles, bueno, no es un manual más bien, es un estudio teórico, vaya, como usted lo mencionó, son observaciones, ¿no? Aristóteles se pone a observar estos patrones de conducta en los tribunales, en las asambleas, y viene siendo un texto puramente teórico, el cual, pues, nunca está de más tenerlo, ¿no? Y es
es bastante necesario. Desde la experiencia de un estudiante de filosofía, pues quizá este texto, pues no sé qué tan apropiado sea, porque sí es incluso en lo personal me resultó un poco abrumador la experiencia de leerlo. Por ejemplo, haciendo esta distinción entre retórica teórica y retórica práctica, existen manuales, ¿no? Como lo es la retórica Alejandro, la retórica Herenio, que la retórica Alejandro es más o menos de la edad de esta retórica de Aristóteles, pero hay textos pues más recientes, entre comillas, ¿no? De de retórica Herenio, que es de un anónimo, los manuales de Cicerón, por ejemplo, Quintiliano, ¿no? También tiene como cuestiones más prácticas, ¿no? Si es lo que se persigue en rescatar. A lo que voy con esto es que, digo, esta parte del entimema, pues es como la punta del iceberg, ¿no? Y hemos hecho un conteo en nuestro proyecto de más de 50 esquemas argumentativos en retórica, ¿no? Que es una muy buena iniciativa empezar a explorarlos, ¿no? Aristóteles trabaja en estas estructuras, pero en los otros manuales prácticos se ven muchísimo más variedad de esquemas que son útiles para la escritura académica. Entonces, sí, me parece necesaria la lectura de este texto, pero me parece que es complejo. Y a lo que voy es que estos otros manuales, pues son, si no más sencillos, pues sí, son más pedagógicos, porque justamente están escritos con esta finalidad de ayudar al estudiante que va para abogado o para político, ¿no? Por ejemplo, están estos ejercicios, los progimnásmata, que son justamente eso, ejercicios iniciales para practicar la argumentación, para modificar una fábula, etcétera, ¿no? Pero es más que una crítica, un comentario y una felicitación por abordar este tipo de textos. Gracias. Gracias, Gustavo. Gaby, ¿podrías quitar tu presentación, por favor? Sí. Gracias. Sí, sí. Bueno, me gustaría hacer un comentario al comentario de Gustavo, si es posible. Adelante, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo. Al menos yo la primera vez que me acerqué a la retórica dije, no entiendo nada, ¿no? Pero ahora ya con la experiencia y las lecturas distintas, bueno, digamos que mi intención al dar el seminario de texto es pues varios aspectos, varios objetivos. Uno, considero que un estudiante de filosofía debe estar muy consciente de otros textos de Aristóteles y no los clásicos. Por otro lado, es también como darse cuenta en el mismo texto, bueno, obviamente no es en el texto en griego, ¿no? Sino en la traducción, de que el texto mismo es muchísimo más enriquecedor de lo que uno lee, pues como síntesis, ¿no? Del texto en muchas páginas. Y esto sería como también ver que además no es un texto, digamos, anticuado, ¿no? Y aquí quiero contar, yo una vez estaba platicando con una pareja, son físicos, y me dicen, bueno, ¿y tú qué lees ahorita? Y dije, pues la retórica de Aristóteles. Y los dos se voltean y me dicen, ¿cómo? ¿Se lee eso todavía? Entonces, quizás solamente para los que estamos en filosofía nos damos cuenta que estos textos pues son vigentes, ricos, y se puede aprender muchísimo sobre ellos, pero también creo que como profesora tengo la obligación de dirigir una lectura, ¿no? Sobre todo cuando yo no tuve una dirección y prácticamente dejé el texto ahí por algunos años porque no entendía yo nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Responde sobre todo a esto, a
hacer consciente a los estudiantes como de todas estas ventajas que tienen que leer estos textos clásicos. Gracias, Gustavo. Bien, no veo ninguna mano levantada. Me voy a permitir leer una pregunta que está en las redes sociales de Bechálica Palacios. Y bueno, en realidad son dos. Dice lo siguiente: ¿cuál es la perspectiva y prospectiva de la retórica, conocimiento y aplicación en distintas disciplinas como las humanidades? ¿En qué le beneficiaría, esa sería la segunda, a áreas como las ingenierías, por ejemplo? Ok, muy bien. Bueno, yo realmente lo que quería rescatar es, nuestro plan de estudios tiene un perfil de egreso, ¿no? Y en este perfil de egreso está que el estudiante de filosofía pueda como construir con diferentes grupos, tanto académicos como de la comunidad, digamos, alguna especie de deliberación, concertar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo un poco el texto de la retórica antiguo, que es Aristóteles, que nos puede dar como ideas, ¿no?, sobre cómo podemos llevar a cabo esto. Ahora, dentro de la universidad, nuestro plan de estudios es muy flexible y pueden tomar estos cursos estudiantes de ingeniería, de promoción de la salud y de mismas ciencias sociales, ¿no? Bueno, es decir, de humanidades. Sin embargo, los estudiantes necesitan también tener como habilidades o herramientas de poderse acercar a todos estos grupos. Entonces, esta sería como la idea básica de generar en los estudiantes, al menos, porque sí, efectivamente, no es un seminario práctico, no es un taller, no es un seminario de lectura, pero vendría muy bien revisar estas habilidades más prácticas en algunos grupos. ¿Qué sucede? Tenemos también el taller de análisis de argumentos y ahí generalmente lo que hacemos algunos profesores es que al final se genere un debate, que sería un poco el proceso dialéctico, ¿no? Y entonces ahí hay estudiantes de ese ciclo básico y hay estudiantes de todas las carreras, todas las áreas, como mencioné hace rato. Y lo que es muy interesante es que los estudiantes mismos traen estas habilidades, entonces hay como que encaminarlas, afinarlas, detallarlas, señalar algunos elementos en donde, digamos, puedan ellos pues desarrollar mejor estas habilidades. Muchas gracias, Gabriela. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Sí, por favor. Adelante. Hola. Sí, no sé si hay otra mano. Me fue más rápido meterme ahí que utilizar la función. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu charla. Yo quiero presumir a todos que somos colegas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, te agradezco mucho por el resumen y la presentación, digamos, de la utilidad e importancia de estudiar la retórica también para los estudiantes de filosofía. Yo coincido contigo. Y mi pregunta va sobre sobre tu práctica, porque también leí tu artículo sobre cómo enseñar argumentación y me pareció pues muy interesante y además que tienen mucha experiencia. Entonces, yo lo que te quisiera preguntar es ¿cómo le haces? ¿Cómo le has hecho para enseñar estos temas? Ok, bueno, respecto a argumentación, Natalia. No, pues a retórica, a los aspectos retóricos de la argumentación. Okay. Pero bueno, si quieres contestar argumentación en general, pero me refería yo a retórica. Bueno, en realidad, digamos, el curso de las pocas semanas que tenemos de semestre no da tiempo, ¿no?, de hacer como una revisión más profunda, ¿no? Pero al menos en lo que yo hice en el seminario de lectura, que era básicamente un seminario de lectura de texto, era como hacerles notar a los estudiantes estos aspectos que he estado presentando, ¿no? Y cómo además lo hacemos naturalmente, ellos lo hacen naturalmente, y cómo podrían mejorar algunas cuestiones.
Luego, de pronto, algunos estudiantes, pues sí, ponen como algún caso en especial y se puede como mostrar ahí, ¿no? Ahora, en el caso del taller de análisis de argumentos, pues es sobre el argumento, ¿no? Entonces, es más bien trabajar como el aspecto, yo me fijo sobre todo en el aspecto de cómo construir o generar argumentos. Y a la hora de esto, de construir o generar argumentos con toda esta gama de Gay acerca del acercamiento a la teoría de las argumentaciones, es como tomar elementos distintos de lo que yo manejo para mostrarles a los estudiantes cómo pueden mejorar la construcción de sus argumentos. Entonces, bueno, realmente no es como un punto, digamos, que esté en el plan de estudios, sino que más bien va en el desarrollo, ¿no?, de los cursos y con los estudiantes, que cada grupo puede ser un grupo distinto, y sobre eso, sobre la marcha, ahora sí voy como habilitándolos, ¿no?, como de ciertas observaciones y algún que otro ejercicio. Pero pues en general sería eso, Natalia. Y sí, efectivamente, Natalia es también de las profesoras que constantemente estamos dando taller de análisis de argumentos y vemos que es súper importante para los estudiantes mismos, ¿no? Y hablamos de estudiantes de ingeniería que no saben cómo presentar un proyecto, de promoción de la salud, que tienen que trabajar con diferentes comunidades, incluso a veces con sus mismas familias sobre cuestiones de promoción de la salud, ¿no? Cómo acercarse a ellos. Entonces, bueno, Natalia y yo estamos muy conscientes, ¿no?, de la importancia que tienen estos talleres y estos temas, pues, en los estudiantes de filosofía, al menos en lo que nos toca. Sí, sí, sí. Pues sí, no hay más preguntas, quisiera decir más cosas y preguntarte más, pero me espero, me formo. Ok, parece ser que Ángel tiene una pregunta. Adelante, Ángel, por favor. Hola Gaby, gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? En realidad, sobre todo por esto último en el tenor que te pregunta Natalia, yo coincido, o más bien también comparto con esta inquietud de ir formando desde distintos enfoques a poder colaborar con los estudiantes, a que desarrollen habilidades de argumentación, ¿no? Me llama la atención esto último que dices de taller de análisis y construcción. Aquí en el caso de la Universidad de Nayarit, lo que yo les he propuesto son dos talleres, ¿no? Uno, buscar enfocarme en el análisis. Utilizo mucho, y por eso también lo recordé, el texto de Marrado que tú mencionaste, o trato como de esa perspectiva, que por qué anda el doctor también de seguirla. Y en construcción es como un poquito más abierto, ¿no? Yo he tenido un problema porque, y quisiera saber tu opinión, o si ustedes han tenido particularmente tú como obstáculo, que cuando ellos aprenden, digamos, o cuando empiezan a desarrollar la habilidad del análisis, me parece que hacerlo a partir de esquemas, por eso mencionaba lo de Marrado, que seguramente tú conoces, como que les ilumina y dice, ok, ya sé, la tesis va aquí hay un problema, pero por lo menos estas son las premisas, ya más bien trato de distinguir cómo se unirían y pues los análisis del pero, que en lógica nada más una conjunción, pero aquí, bueno, pues tiene otra función, ¿no? Pero cuando pasamos a que ya ellos construyan, a mí me ha costado mucho, por ejemplo, que incluso ellos empiecen a construir sin que, o más bien, les cuesta, creo que, distinguir elementos que habitualmente se asocian con la retórica, por ejemplo. Y me han hecho preguntas y constantemente, y cuando hay un asunto, por ejemplo, antimemático, ¿cómo lo ponemos en un esquema o cómo lo diagramamos? Y no sé si ustedes se han enfrentado a esa situación y qué han abordado en eso, o cómo lo han afrontado ahí, ¿no? Gracias, Gaby. No, sí, no, gracias, Ángel. Bueno, sí, la verdad es muy complejo, ¿no? En mi experiencia, lo que mejor ha resultado es que el estudiante mismo haga su propia propuesta de argumento. Y sobre esa propuesta ir trabajando con distintos elementos el análisis del argumento, con la única finalidad de mejorar el argumento. Ahora, yo he intentado hacer los esquemas argumentativos también con el libro de Marrado y realmente me ha resultado muy complejo. Últimamente lo que he trabajado como de manera más efectiva, más eficiente, es la diagramación, ¿no?
Entonces la diagramación es algo como muy, más o menos sencillo, por decirlo así, ¿no? Pero ya requiere como ciertas habilidades, pues de lectura como más clara, más precisa, distinguir con total claridad conclusión de razones, darse cuenta de que la argumentación informal en la vida cotidiana, en textos, incluso en los periódicos, es mucho más elaborada que, ¿no? Que dame 3 premisas y una conclusión, ¿no? Entonces, yo creo, desde mi experiencia, los estudiantes pueden tener una mejor comprensión a partir de lo que ellos mismos consideran que es un argumento y luego irles mostrando cómo se puede ir mejorando esos elementos. Ahora, efectivamente no hay receta, ¿no? Porque a veces cada grupo se conforma, ¿no? Como con una especie de sinergia rara ahí y es como la mejor manera en que se puede trabajar esto. Pero eso es algo que yo te podría comentar. Ahora, en los diagramas, revisar esto de los centimemas es muy sencillo, ¿no? Que bueno, sencillo implica reconocer el contexto, ver desde el contexto cuál sería la premisa que esté faltando, porque no siempre es una sola premisa, sino que habría algunos elementos o el nivel de profundidad de premisas que se tengan que ser explícitas, y en los diagramas se pueden marcar muy claramente cuál sería como el complemento o la premisa entimemática o la conclusión entimemática. En los esquemas, pues, no sabría decirte cómo haríamos eso. Gracias. Bien. Gracias. Tenemos 2 cuestiones, una de Axel y otra de Luis Madrigal. Adelante, Axel, y después Luis. Voy a tratar de ser rápido porque sí quiero oír el resto de las preguntas. Porque esto es algo que pasaste muy, que ya mencionaste, pero sí quiero como que hacerte la pregunta más directo, que es, leer la retórica, ¿te parece más un ejercicio histórico? O sea, ¿está justificado como parte de la importancia de aprender la historia de la filosofía? ¿O como un ejercicio efectivamente de teoría de argumentación, de que la retórica como sujeto es importante para la filosofía? El segundo punto, Axel. ¿Me puedes decir un poquito más por qué? Sí. Bueno, yo ya tengo varios años intentando hacer una lectura desde el plano argumentativo de la retórica, ¿no? Porque, bueno, mi formación en la licenciatura es sobre todo en interés en la lógica. Y luego cuando llegué al instituto, pues también, ¿no? Entonces, descubrir el entimema fue algo muy interesante para mí. Lo trabajé un tiempo con Raimundo. Y esto me llevó precisamente a tener como una lectura más precisa, más consciente, como construir una interpretación desde el texto de Aristóteles. Entonces, de ahí viene como mi interés. Y luego, pues, traer a cuenta de que esto es mucho más, digamos, aplicable a algunas habilidades necesarias en general, ¿no? No solamente a los estudiantes de filosofía, sino en general a cualquier estudiante, pero pues si para los de filosofía resulta como muy complicado leer la retórica, pues no me imagino, ¿no? Para otro grupo de estudiantes. Entonces, bueno, prácticamente mi interés básico ha sido básicamente la perspectiva de la argumentación. ¿Puedo dar un follow-up rapidísimo? Y entonces, ¿por qué no algo más contemporáneo? O sea, si le critico. Ya, ok. Bueno, pues porque efectivamente, como ya he leído varias veces el texto de la retórica, quería mostrar la pertinencia del texto, ¿no? Ya sé que actualmente, y bueno, obviamente, pues históricamente habría que, incluso Perelman, ¿no? Sería como una reconstrucción importante. Y actualmente, pues tenemos elementos, Tyndale, por ejemplo, ¿no? Pero tratan ya temas pues muy actualizados sobre la problemática, y desde mi perspectiva, uno, habiendo tenido una lectura más clara de la retórica de Aristóteles, se comprende mejor la problemática actual de la retórica. Muchas gracias. A ti, Axel. Bien. Luis Madrigal. Sí, gracias. Pues Gaby, felicidades. Realmente me auno a quienes me antecedieron
En cuanto a la felicitación por la presentación de este texto, pues yo tuve la fortuna de estudiarlo en griego y de conocerlo en griego, en general a los filósofos clásicos y desde luego a los presocráticos. Pero tengo más de 43 años en la docencia. Me ha tocado impartir esta materia en el nivel de preparatoria y mi gran problema ha sido precisamente la didáctica. Es decir, a veces, digamos, la argumentación está de alguna manera clara y uno sabe cómo acercar a los estudiantes, pero los procesos didácticos a mí, específicamente en lógica, siempre se me han dificultado. Entonces, no sé si usted, Gaby, tenga una reflexión al respecto. Si no, no hay problema, porque también me he fijado que en los ámbitos filosóficos casi lo didáctico se toca o se toca muy poco. Entonces, gracias, Gaby. Nuevamente reitero mi felicitación. Y si es posible esta respuesta, si no, no se preocupe, Gaby. Sí, gracias. Bueno, no sé si entendí exactamente la petición, pero me parece que podría yo señalar dos aspectos. Uno es importante dirigir la lectura, ¿no? Entonces aquí la lectura sería como tener una concepción de lo que es el entimema en Aristóteles, en la retórica, y para lograrlo pues tenemos que tener en cuenta como todos los elementos que va señalando Aristóteles, y por eso la manera de llevar yo el seminario de texto era hacerle presentaciones, como mencioné al principio, de ver, bueno, cuál es el concepto principal, cuál es el concepto secundario y qué afirmaciones se realizan en el texto de la retórica alrededor de estos conceptos. Entonces está muy, muy dirigida la lectura a estos elementos y quitar, digamos, los aspectos más retóricos en este sentido de Quintiliano, de Alejandro, etcétera, que no dejan de ser importantes, pero que pueden, o que son parte de lo que a veces marea, ¿no? Y no permite la comprensión más de tipo argumentativo. Ahora, mi finalidad era presentarles a estos estudiantes, bueno, lo presenté, y que ellos crearan sus propios esquemas conceptuales, porque desde mi punto de vista el esquema conceptual puede permitir didácticamente tener una visión de conjunto de cómo se conectan algunos de estos términos, estos conceptos, y que los estudiantes mismos puedan como reconstruir sobre eso su propia manera de apropiarse, por decirlo así, de las lecturas básicas de la retórica, sobre alrededor del entimema. Ahora, el otro aspecto, si es que entendí, es que, bueno, mi formación primera obviamente era la silogística aristotélica, si tenía que ver con Aristóteles, la silogística aristotélica, y en este sentido viene la importancia de revisar alguna de las notas, ¿no? Digamos, no acercarnos a la retórica con todo el bagaje, ¿no?, de la silogística, porque esto es precisamente contradictorio, contraproducente, por decirlo así, contraproducente para la lectura de la retórica. Entonces, al final se puede ver que hay una visión que se puede tener, y bueno, de hecho hay muchos artículos sobre esto, una visión un poquito más como conectada entre los intereses de silogismo en el sentido de la silogística y del plano retórico y dialéctico en Aristóteles, ¿no? Hay varios artículos sobre estas formas, 3 formas de argumentar en Aristóteles y se podría tener como una visión de conjunto sobre Aristóteles, aunque obviamente esto, no sé, para un estudiante de preparatoria puede resultar como muy, muy pesado, ¿no? Y luego, pues efectivamente, esto como para qué. Pero bueno, eso sería desde mi experiencia lo que podría yo contestarte. Muchas gracias. Bueno, pues ha resultado muy... Ah, perdón, Luis, ¿tenías algún comentario? No. Ok. Bien, ya estamos sobre tiempo. Creo que va a tomar preguntas y comentarios. Perdón, Natalia, ¿tienes una pregunta? Sí, no sé si haya tiempo. Voy a tratar de ser muy breve, pero me parece que es
súper importante, no solo para los que tienen la oportunidad de enseñar propiamente retórica, sino también, ya sea lógica o argumentación, mencionar que hay aspectos retóricos de la argumentación, porque si bien padecemos que muchos estudiantes no nos hacen caso, a los profesores, digamos, no escuchan lo que decimos, hay unos que escuchan demasiado. Y yo quisiera contar una experiencia súper breve, o sea, yo me convencí de la lógica desde que era niña, leía Sherlock Holmes, etcétera. En fin, yo cuando llegué a la facultad ya me gustaba la lógica antes de tomar una clase formal en la facultad. Y después tuve muy buenas clases y estaba yo tan convencida que lo que importaba era la razón, que cuando comencé a dar clase en la preparatoria, iba a una confesión horrible, institucional, ¿no? Propiamente en la preparatoria nacional, en los cursos de formación de profesores, había dos profesoras que tenían, que eran las que nos formaban y pretendían imponer una versión súper moralista de la educación sexual, y yo las refuté, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues obviamente me despidieron. Ajá. Bueno, después tuve que ir a argumentar con las autoridades el caso y bueno, me recontrataron y ya después tuve que renunciar porque me fui a estudiar la maestría en Leeds, pero sí, como que yo no había reconocido que hay aspectos retóricos de la argumentación, y entonces les digo a mis alumnos que hay que ver, o sea, de veras les digo, cuál es el mecanismo de transmisión del poder en el medio en el que estén. En la universidad en la que estamos esperaríamos que sea racional, pero en un trabajo o en una familia puede no ser racional, sino ser por escalafón o por otras cosas. Entonces es posible que el jefe vaya a tener la razón, y tienes que estar conscientes de que si lo vas a refutar es porque es importante y porque puedes perder el trabajo, ¿no? Pero va a haber casos en los que valga la pena y otros no. En fin, creo que es importantísimo. Enseñemos lo que enseñamos con relación a la argumentación, sí, decir, o sea, ser claros y explícitos en que los estudiantes reconozcan que hay aspectos retóricos cruciales en la argumentación. Gracias. Gracias, Natalia. De hecho, porque nos hemos picado con la retórica, vamos a dar una pausa para ir a comer, porque no solamente de pensar vive el hombre y la mujer. Y continuamos a las 4 de la tarde con la mesa 3, con una reflexión sobre la retórica en Rosario Castellanos en torno a su papel didáctico, con lo que también estaba preguntando Luis Mariscal. Entonces, pues ahí vamos a encontrar muchísimas cuestiones. Bueno, les agradecemos mucho a los asistentes. Buenas tardes a los que estamos en territorio mexicano y a quienes están en Granada, Madrid. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Buen provecho. Gracias a todos. Buenas tardes. Recording stopped.